cuando el camino se hace largo y cuesta arriba. Recordamos que en esta vida, seguir a Jesús no es un paradero, sino una travesía. Y mientras Dios nos muestra en qué dirección caminar, los salmos nos dan una melodía para cantar en la incertidumbre, para cantar en el dolor, para cantar en el camino de la transformación. Te invitamos a ponerte tus audífonos para aligerar tu travesía y escuchar y cantar juntos cánticos de ascenso. Un estudio a través de los Salmos 120 al 134. Buenos días, Dios les bendiga a todos una vez más. Bienvenidos al nuevo espacio de Crosspoint Español. No se me ocurrió darles la bienvenida al principio, pero bueno, a los que están con nosotros en esta mañana aquí, gracias por traer la iglesia a esta facilidad. Y a los que están viendo esta transmisión, muchas gracias por estar en sintonía. Esta mañana estrenamos nuestro nuevo espacio, entrando en la recta final de nuestra serie de Cánticos de Ascenso, basada en los Salmos 120 al 134. Se les llaman así porque eran los salmos que cantaban los peregrinos que ascendían a Jerusalén a participar en uno de los 3 festivales donde estaban obligados a asistir. Todos esos festivales tenían que ver con conmemoraciones, como pueden ver en pantalla. Podía ser el festival de Pesaj, así haciendo a lo último, que conmemoraba el éxodo de Egipto cuando los hebreos fueron liberados de la esclavitud, o el festival de Shavuot, Pentecostés, que conmemoraba la entrega de los 10 mandamientos en el monte Sinaí, o el tercer festival Sukkot de Tabernáculos, que conmemoraba los 40 años que Israel terminó dando vueltas en el desierto. Qué curioso es eso, conmemorar un juicio del Señor. Bueno, el salmo que vamos a cubrir esta mañana también conmemora un evento en particular. Pero mucho más que un evento, el salmo de hoy celebra una realidad que nunca cambia. Una realidad que no importa el tipo de prueba o sufrimiento que nosotros tengamos que pasar, nuestro Dios ha prometido que Él va a sostener a su pueblo hasta el final. Y que Él no se va a echar para atrás, que Él no va a renegar de su promesa, que Él no va a arrepentirse, que Él no se retractará. Así que les voy a pedir que busquen en sus Biblias en el Salmo 132. Y en esta serie nuestra experiencia ha sido que estos salmos han sido relativamente cortos. La semana pasada tuvimos un salmo de 3 versos, pero este es el cántico de ascenso más largo de todos, tiene 18 versos. Y aunque el salmo de hoy pues no identifica un autor, hay razones de peso para creer que fue una persona en específico quien escribió este salmo y que lo escribió para una ocasión en específico. Pero antes de meternos en ese tema, pues yo quiero que lo leamos juntos. Le voy a pedir a la lectora más bonita de esta iglesia que pase al frente para leerlo. Sí, apláudanle, mejor que le aplaudan. Amén. El Salmo 32 dice así, 132. Dice, acuérdate, Señor, de David, de toda su aflicción, de cómo juró al Señor y prometió al poderoso de Jacob. Ciertamente no entraré en mi casa, ni en mi lecho me acostaré. No daré sueño a mis ojos, ni a mis párpados adormecimiento, hasta que haya un lugar para el Señor, una morada para el poderoso de Jacob. He aquí, oímos de ella en Efratá, la hallamos en los campos de Jaar. Entremos a sus moradas, postrémonos ante el estrado de sus pies. Levántate, Señor, al lugar de tu reposo, tú y el arca de tu poder. Vístanse de justicias tus sacerdotes y canten con gozo tus santos. Por amor a David, tu siervo, no hagas volver el rostro de tu ungido. El Señor ha jurado a David una verdad de la cual no se retractará. De tu descendencia pondré sobre tu trono. Si tus hijos guardan mi pacto y mi testimonio que les enseñaré,
Sus hijos también ocuparán tu trono para siempre. Porque el Señor ha escogido a Sión, la quiso para su habitación. Este es el lugar de mi reposo para siempre. Aquí habitaré, porque la he deseado. Su provisión bendeciré en abundancia, de pan saciaré a sus pobres. Amén. A sus sacerdotes también vestiré de salvación, y sus santos darán voces de júbilo. Allí haré surgir el poder de David. He preparado una lámpara para mi ungido. A sus enemigos cubriré de vergüenza, mas sobre él resplandecerá su corona. Esta es la palabra del Señor. Gracias por tu misericordia y tu bondad, porque tú te has dignado morar con nosotros, aunque tú eres santo y tú vives en luz inaccesible, tú te dignas habitar con nosotros, Señor. Gracias, Padre, porque en la antigüedad eso incluía tener un edificio que era un hogar para venir a adorarte, Señor. Y Padre, también enviaste a tu Hijo para que Él estuviera aquí en medio nuestro, en nuestra necesidad, Señor. Te damos gracias por tu bondad y te pedimos, Señor, que tú ilumines esta palabra para que nuestros corazones sean transformados y sean renovados y que nos regocijemos en lo bueno que tú eres con nosotros. En el nombre de Jesús. Amén. Gracias, Carmen. Verdaderamente el título de la lectora más bonita de Crosspoint Español. Los que han participado en nuestros grupos de Zoom han conocido a mis padres. ¿Quiénes han conocido a mis padres por Zoom? Al oír cómo ellos hablan, probablemente se imaginan la dedicación que ellos tienen a la iglesia, ¿verdad? La gloria es para Dios, pero Dios los usó a ellos para enseñarme a mí a darle la prioridad a la iglesia en mi propia vida. Ellos me ayudaron a darme cuenta de que Dios es tan generoso que Él nos da el regalo de la salvación cuando no lo merecemos, que Él cambia nuestros corazones y después pone en nosotros el deseo de servirle y vivir para Él. Un deseo que no estaba ahí antes. Él lo pone. Y entonces en el día final, en adición a la salvación que nos regala sin que la merezcamos, Él nos va a dar una recompensa adicional por nosotros servirle con esos mismos deseos que Él puso en nuestro corazón. Como mis padres me inculcaron esa ética de trabajo dentro de la iglesia y ese amor y esa dedicación, pues cuando yo conozco otras personas que muestran la misma dedicación desinteresada que mis padres mostraron y modelaron, pues yo tengo esas personas en muy alta estima. A él no le va a gustar que yo aproveche este tiempo para honrarlo, pero yo me refiero a gente como nuestro amado Pedro Pérez, que se escapó, pero... ¿Quién? Por si usted no lo sabía, pasó los últimos 3 días, incluyendo su cumpleaños que fue ayer, ayudándonos a mudarnos a esta facilidad. Yo sé que él ahora mismo se está retorciendo por dentro, porque a él no le interesa el reconocimiento, pero Pedro es uno de varios ejemplos en medio nuestro. Por ejemplo, también contamos con nuestra amada Ana Santiago, quien ha demostrado una pasión por su Salvador y por su obra. Bueno, en verdad vemos esa actitud en general de parte de cualquier persona en esta familia que ven aquí. Escogen a cualquiera y ven esa actitud. Pero hoy yo quiero molestar a Ana en específico, porque hoy celebramos su cumpleaños también. ¿Y saben qué? Aunque ella tiene todo el derecho a desaparecerse y tomarse este día libre, ella también ayudó en la mudanza y hoy está aquí asistiendo en más maneras de las que nos va a dejar saber. Por esa razón, amada iglesia, bueno, podemos tomar ustedes ya aplaudieron como 3 o 4 veces fuera de lugar. Podemos hacerlo ahora oficialmente y celebrar a estas personas.
Les amamos. Sin embargo, a pesar de lo dedicadas que son todas estas personas que yo he mencionado, el día va a llegar en que cada uno de nosotros no va a poder cumplir. Por una variedad de razones. Ya sea que no podemos, o ya sea que estemos pasando por una noche oscura del alma y no nos dé la gana. Por más estricta que sea nuestra ética de trabajo y por más detallados que sean nuestros planes, si hay algo de lo cual nos hemos dado cuenta este año es que el hombre propone y Dios dispone. Como vimos la semana pasada, que se supone que fuera el domingo triunfal de nosotros mudarnos para acá, pues uno planifica mucho, pero entonces el COVID lo puede cambiar todo súbitamente, ¿verdad que sí, gente? En nuestra corta vida como iglesia, nosotros hemos tenido que experimentar muchos cambios por razones fuera de nuestro control. Pero así es la vida dentro de la plantación de iglesias. Si a usted le gusta la comodidad, puede que Crosspoint Español no sea la iglesia indicada para usted. Yo puedo ayudarle a encontrar una iglesia más establecida con todos los programitas, las comodidades y las conveniencias que usted está buscando. Porque para ser parte de una iglesia que se está plantando, pues se necesita un tipo de persona en específico. No estoy diciendo que usted sea malo o sea bueno, pero hay que ser un tipo de persona en específico para ser parte de una plantación. Hay que tener un poquito de espíritu de pionero, hay que ser un poquito Indiana Jones. Porque plantar una iglesia desde sus comienzos es tomarse un riesgo. Y usted sabe, yo no puedo prometerle nada. Yo no puedo hacerle ninguna promesa. Nosotros tenemos que estar listos para laborar con todo nuestro corazón y aceptar lo que el Señor tenga para nosotros. Y puede ser que nos guste, puede ser que no nos guste. Así que si usted todavía está con nosotros después de todo este tiempo, es bueno que nos preguntemos, en este mundo tan incierto de plantar iglesias, ¿por qué corremos estos riesgos? ¿Por qué nos esforzamos tanto? ¿Por qué dejamos el pellejo aquí? ¿Por qué estamos comenzando de nuevo por tercera vez? ¿Por qué estamos apretando el botón de reset? ¿Porque somos masoquistas? No, nosotros corremos riesgos, nosotros pasamos trabajo, nosotros nos amanecemos, nosotros exponemos nuestros corazones a ser heridos una y otra vez. Porque Dios nos dice en 1 Corintios 15 que nuestro trabajo en el Señor no es en vano. Y también nos dice en Hebreos 11 que Dios no es una fantasía, que Él existe y que recompensa a los que le buscan. Esa es la razón por la cual lo hacemos. Por eso, amada iglesia, esta mañana Dios nos llama a que no pongamos nuestra confianza en nuestras fuerzas, a que no pongamos nuestra confianza en nuestra gente tan amada y tan dedicada, a que no pongamos nuestra confianza en nuestros recursos, a que ni siquiera pongamos nuestra confianza en esta nueva facilidad. La idea principal de esta mañana está en una cita bíblica que está en 2 Timoteo 2:13 y dice: si somos infieles, Él permanece fiel, pues no puede negarse Él mismo. Esa es la idea principal de esta mañana. Dios es fiel. Bueno, como les dije hace poco, aunque este salmo no identifica un autor, hay comentaristas que creen que este salmo fue escrito por el rey Salomón, el hijo del rey David. También se cree que este salmo fue recitado durante la dedicación del templo que Salomón construyó para Jehová en Jerusalén, el templo grande, el templo hacia donde iban los peregrinos, hacia donde ascendían. Y esto no es algo que se lo sacan del aire. Si ustedes se fijan en la comparación que vamos a tener en pantalla, en el salmo de hoy, a la izquierda, en los versos 1, 8 y 9, esos versos dicen: acuérdate, Señor, de David, de toda su aflicción. Levántate, Señor, al lugar de tu reposo, tú y el arca de tu poder. Vístanse de justicia sus sacerdotes y canten con gozo sus santos. Entonces, si ustedes quieren encontrar dónde está la dedicación del templo de Jerusalén que Salomón construyó, pues hay que buscar en 2 de Crónicas 6. Y si prestan atención a los versos 41 y 42 a la derecha, pues ahí dice:
Básicamente lo mismo. Ahora pues, levántate, oh Señor, hacia tu reposo, tú y el arca de tu poder. Que tus sacerdotes, oh Señor Dios, se revistan de salvación y tus santos se regocijen en lo que es bueno. Oh Señor Dios, no rechaces el rostro de tu ungido. Acuérdate de tus misericordias para con tu siervo David. Pueden ver los paralelos, ven las similitudes. Así que es muy posible que estamos hablando del mismo evento, tanto en Segunda de Crónicas 6 como en el Salmo 132. Y que por lo tanto el autor de este salmo haya sido el rey Salomón. Yo no sé ustedes, pero yo considero que si ese es el caso, que el contexto de este salmo, la dedicación del templo, que es un contexto muy apropiado para nosotros en esta mañana, en este primer servicio de celebración, en esta nueva facilidad. Y yo creo que esto quiere decir que Dios está hablando con nosotros directamente en esta mañana. Y si usted vino, pues Dios lo va a bendecir a usted. Amén. Dios está hablando con nosotros y a nosotros nos hace bien prestar atención. Y lo bueno es que esta mañana en específico, a pesar que el salmo de hoy es el cántico de ascenso más largo, bueno, el sermón de hoy pues yo creo que va a ser un poquito más corto porque esta semana pues tuve que trabajar en la mudanza, pero no se me acostumbren. El salmo de hoy se divide en dos partes. La primera parte del salmo van a ser los primeros 10 versos. Y en esa primera parte el autor le está pidiendo a Dios que por favor no deje de bendecir a su pueblo. Que les dé esa bendición por amor al rey David y por todo el celo y por todo el esfuerzo por la casa de Dios que él demostró. Así que vamos a leer juntos esa primera parte para poder ver la petición que el salmista pone delante de Dios. Vamos a ver el verso 1 del Salmo 132. Dice así: Acuérdate, Señor, de David, de toda su aflicción, de cómo juró al Señor y prometió al poderoso de Jacob: ciertamente no entraré en mi casa ni en mi lecho me acostaré. No daré sueño a mis ojos ni a mis párpados adormecimiento hasta que haya un lugar para el Señor, una morada para el poderoso de Jacob. Si buscamos en el Antiguo Testamento, vamos a encontrar varios pasajes donde David expresa ese deseo de construir un templo para el Señor. Por ejemplo, 2 de Samuel 7, dice en los versos 1 y 2, que cuando el rey David ya moraba en su casa y el Señor le había dado descanso de sus enemigos por todos lados, el rey dijo al profeta Natán: mira, yo habito en una casa de cedro, pero el arca de Dios mora en medio de cortinas. Ya David quería pues construir un templo al Señor ahí. Pues ese es el mismo celo que vemos pues en las personas que acabamos de celebrar, en Pedro, en Ana, en todos ustedes. Y bueno, yo quiero ser claro, esta actitud es digna de imitar. Seamos así, absolutamente. El salmista también tiene esta actitud en su corazón, lo expresa de una manera poética, cuando le pide a Dios que manifieste su poder en medio del templo, en medio de su casa, en medio de su morada. Dice: oímos de ella, de la morada, en Efrata, la hallamos en los campos de Jaar. Entremos a sus moradas, postrémonos ante el estrado de sus pies. Levántate, Señor, al lugar de tu reposo, tú y el arca de tu poder. Vístanse de justicia sus sacerdotes y canten con gozo sus santos. Por amor a David, su siervo, no hagas volver el rostro de su ungido. Bueno, si el autor de este salmo es Salomón, si la ocasión de este salmo es la dedicación del templo, entonces mientras leemos, pues nosotros pues empezamos a pensar en los paralelos y lo que tenemos en común con esa situación en esta mañana. Y bueno, nosotros podríamos pedirle a Dios de igual manera que nos bendiga en esta nueva facilidad. Podríamos decirle: Señor, mira la fidelidad que hemos tenido todo este tiempo, Señor, por amor a Ana, que está aquí en su cumpleaños, por amor a Pedro, que estuvo aquí en su cumpleaños ayer y me ayudó a no romperme la espalda. Señor,
por amor a todas estas personas que están aquí, por amor a Pedro, por amor a Daniel, a Valeria, a Ana, a Mileria, a Ricardo, Samuel. Puedo hacer la lista de todas las personas que han estado sirviendo dedicada y fielmente. Mira cómo ellos se han dedicado, mira cómo se han sacrificado. Señor, bendice todos esos esfuerzos, bendice cada una de esas vidas, Señor, en el nombre de Jesús. Y no importa lo que nosotros cosechemos en esta vida, cuando nosotros consideramos la recompensa que nos espera en la eternidad, obedecer a Dios y servir a Dios siempre es buena idea. Usted nunca se va a equivocar obedeciendo a Dios. De ahí es que viene la verdadera felicidad del que es verdaderamente hijo de Dios. Usted nunca va a ser feliz desobedeciendo a Dios, si usted le pertenece al Señor. Así que vamos a ver cómo Dios responde a lo que está pidiendo el salmista. Vamos a empezar a mirar, vamos a brincar al verso 12. Vamos a notar que Dios les permitió el privilegio de construir y tener ese templo. Y lo que es más, Él entró en una obligación con ese pueblo y les dice en el verso 12, si tus hijos guardan mi pacto y mi testimonio que les enseñaré, sus hijos también ocuparán tu trono para siempre. O sea, Dios promete que la línea de David siempre estaría en el trono de Israel. Siguiendo en el verso 13. Porque el Señor ha escogido a Sión, la quiso para su habitación. Este es mi lugar de reposo para siempre. Aquí habitaré porque la he deseado. Su provisión bendeciré en abundancia. De pan saciaré a sus pobres. Nadie le ha dicho, Señor, que no se supone que esté metido en asuntos de justicia social, pero bueno, alguien se lo tiene que decir. Siguiendo por aquí. A sus sacerdotes también vestiré de salvación y sus santos darán voces de júbilo. Allí haré surgir el poder de David. He preparado una lámpara para mi ungido. A sus enemigos cubriré de vergüenza, pero sobre él resplandecerá su corona. Así que Dios le hace todas estas promesas generosas a Israel. Número 1, les promete que va a mantener la línea de David. Y eso es muy importante para el pueblo de Israel, porque Israel asocia la línea de David con victoria, con conquista, con prosperidad. Cuando una persona asocia un mandatario con su prosperidad, hace todo lo posible por mantenerlo en el mando, ¿verdad que sí? Bueno, esa es la primera promesa que le hacen. La promesa número 2 es que iba a ser de Israel un reino justo para todos. Y la tercera promesa es que iba a mantener su presencia entre ellos para siempre. Pero no sé si se dan cuenta de un detalle. Esas promesas eran condicionales. Vea el verso 12. Esas promesas eran condicionales. Dependían de que el rey y el pueblo obedecieran a Dios. Pues ¿qué sucede? Ahí es donde surge la complicación con el asunto. En el verso 12, Dios le dice al salmista, probablemente al rey Salomón, que los iba a bendecir y que iba a mantener su línea en el trono si tus hijos guardan mi pacto y mi testimonio. ¿Cómo le fue? ¿Les fue bien, verdad? Bien mal. Les fue bien mal. Si usted conoce la historia de Israel, usted sabe que número 1, Dios, primero que nada, Él no quiso que David construyera el templo. David lo quiso construir y el Señor le dijo que no en Primera de Crónicas 28:3. Le dijo, no edificarás casa a mi nombre porque eres hombre de guerra y has derramado mucha sangre. Número 2, en cuanto al mismo Salomón, que puede haber sido el autor del salmo del cual estamos predicando hoy. El mismo Salomón que el Señor usó para escribir parte de las escrituras inspiradas por el Señor. ¿Cómo le fue a Salomón? Vamos a ver cómo le fue a Salomón. Primera de Reyes 11, 3 al 13.
Dice que nuestro rey Salomón tuvo 700 mujeres que eran princesas y 300 concubinas, y sus mujeres desviaron su corazón. Porque cuando Salomón ya era viejo, un viejo verde, sus mujeres desviaron su corazón tras otros dioses, y su corazón no estuvo dedicado por completo al Señor su Dios, como había estado el corazón de David su padre. Salomón terminó siendo un viejo recalentado, porque Salomón siguió a Astoret, diosa de los sidonios, y a Milcom, ídolo abominable de los amonitas. Salomón hizo lo malo a los ojos del Señor y no siguió plenamente al Señor como lo había seguido su padre David. Entonces Salomón edificó un lugar alto a Quemos, ídolo abominable de Moab, en el monte que está frente a Jerusalén, y a Moloc, ídolo abominable de los amonitas. Así hizo también para todas sus mujeres extranjeras, las cuales quemaban incienso y ofrecían sacrificios a sus dioses. Entonces el Señor se enojó con Salomón porque su corazón se había apartado del Señor, Dios de Israel, que se le había aparecido 2 veces y le había ordenado en cuanto a esto que no siguiera a otros dioses, pero él no guardó lo que el Señor le había ordenado. ¿Cuántas veces nosotros decimos, si algo sobrenatural me pasa, no hay quien me aparte del Señor? El Señor se le apareció 2 veces a Salomón. Verso 11. Y el Señor dijo a Salomón: porque has hecho esto y no has guardado mi pacto y mis estatutos que te he ordenado, ciertamente arrancaré el reino de ti y lo daré a tu siervo. Sin embargo, no lo haré en tus días por amor a tu padre David, sino que lo arrancaré de la mano de tu hijo. Tampoco arrancaré todo el reino, sino que daré una tribu a tu hijo por amor a mi siervo David y por amor a Jerusalén, la cual he escogido. Así le fue a la persona que Dios usó para escribir el salmo del cual estamos predicando hoy. Y fue así. Roboam, el hijo de Salomón, perdió la mitad del reino. Entonces el reino del norte bajo Jeroboam se hundió de cabeza en la idolatría, que continuó durante varios siglos hasta que Dios envió a los asirios a barrerlo en el año 722 a.C. Entonces el reino del sur duró un poquito más porque había unos cuantos buenos reyes entre los descendientes físicos de Salomón. En su mayor parte, sin embargo, ellos también fracasaron, y en consecuencia, en el 586 a.C., Dios envía a los babilonios para barrer con lo que se quedaba. ¿Cómo le fue a la línea de David? No le fue bien. Sin embargo, a pesar del fracaso en la línea de David, la obligación en la que Dios entró con su pueblo, como quiera, se vuelve realización. Dios como quiera cumple su parte. ¿Y sabe por qué? La razón está en el verso 11 del Salmo de hoy. Salmo 132, 11. El Señor ha jurado a David una verdad de la cual no se retractará. El Señor no escribe nuestros nombres en el libro de la vida con eraser mate, ni con borra, ni con goma. Porque si fuera así no quedaría papel en el caso mío. Escribiendo y borrando, y escribiendo y borrando. El Señor ha jurado a David una verdad de la cual no se retractará: de tu descendencia pondré sobre tu trono. Pero esto no fue por los logros de Israel, sino que fue porque el Señor, como dice el verso 13, el Señor ha escogido a Sión, la quiso para su habitación. El amor de Israel hacia su pueblo fue iniciativa suya, y en el pacto vemos que fue contingente a la obediencia, dependía de la obediencia, pero fue dependiendo de la obediencia de un hombre. De un hombre perfecto que obedeció perfectamente. Y entonces, por amor a ese hombre, Jesús, que obedeció perfectamente, Él promete en el verso 14: este es mi lugar de reposo para siempre. Aquí habitaré porque la he deseado. Y unos 400 años después que el pueblo de Israel fue esparcido
y salió en cautiverio, un ángel se le aparece a una joven y le dice en Lucas 1, 30 al 33, no temas, María, porque has hallado gracia delante de Dios. Concebirás en tu seno y darás a luz un hijo y le pondrás por nombre Jesús. Este será grande y será llamado Hijo del Altísimo, y el Señor Dios le dará el trono de su padre David. Es restablecida la línea de David a través de la obediencia perfecta de un hombre. Y reinará sobre la casa de Jacob para siempre, y su reino no tendrá fin. En esta temporada, cuando celebramos el nacimiento de Jesús, nosotros no estamos celebrando la fuerza de nuestro compromiso con Dios. Nosotros estamos celebrando un Dios que cumple sus promesas para con nosotros a pesar de nuestra infidelidad. Así que, amada iglesia, si estamos luchando con temores o con incertidumbres, no pongas tu confianza en ti mismo, no pongas tu confianza en las personas que tú crees que son confiables, porque un día puede que no lo sean. Vamos a poner nuestra confianza en el que prometió en Romanos 8. El que usó a Pablo para que escribiera en Romanos 8. ¿Qué diremos a esto? Si Dios está por nosotros, ¿quién estará contra nosotros? El que no negó ni a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros, ¿cómo no nos dará también junto con Él todas las cosas? ¿Quién acusará a los escogidos de Dios? Dios es el que justifica. ¿Quién es el que condena? Cristo Jesús es el que murió, sí, más aún el que resucitó, el que además está a la diestra de Dios, el que también intercede por nosotros. ¿Quién nos separará del amor de Cristo? ¿Tribulación o angustia, persecución o hambre o desnudez o peligro o espada? Brincando al verso 37. En todas estas cosas somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Estoy convencido de que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni lo presente, ni lo venir, ni los poderes, ni la vacuna del COVID, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Amén. Es por el amor de nuestro Salvador que un día su reino va a ser una realidad que nosotros vamos a poder palpar. Y el comentarista Stephen Yu, para concluir, dice en su comentario, un día el presente reino de gracia dará paso a un futuro reino de gloria. Se renovará la creación y se restaurará el paraíso. No habrá llantos ni gritos de angustia, no habrá tensión, división, confusión, conflicto ni muerte. La tierra se llenará del conocimiento de la gloria de Dios, que brillará en cada hendidura y sobre toda criatura. Un cielo y una tierra renovados serán ocupados por una multitud de personas glorificadas, y el Rey morará en medio de ellos para siempre, como prometió. Así que voy a pedir al equipo de adoración que pase al frente. Hoy no vamos a celebrar no vamos a celebrar la comunión, sencillamente vamos a responder al Señor con nuestras voces y vamos a tener la bendición pastoral para concluir nuestro tiempo. Así que mientras ellos toman sus lugares, vamos a preparar nuestros corazones para responder a nuestro Salvador, celebrando ese amor que nos sustenta hasta el final.